Bueno, pero muy buenos días para todos los estudiantes de cuarto semestre del Seminario de Didáctica de la Geografía. Estoy un poco espelucado, pero bueno, disculparán ustedes de lo que hay. En la sesión del día de hoy nos vamos a direccionar a revisar elementos que les permitan a ustedes suscitar reflexiones frente a la contextualización espacial, a la caracterización espacial. Si ustedes recuerdan, dentro del Seminario de Didáctica de la Geografía, se tiene que una de las relaciones que va a realizar directamente el seminario con su proceso de práctica pedagógica, si lo recuerdan, en el programa está. De hecho, aprovechemos para mostrarlo una vez más, porque pues nada se pierde recordándolo, ¿cierto? Entonces, ya estoy aquí ubicando el programa didáctica de la geografía. Disculparán ustedes, mi computador no es tan rápido como el que ustedes tienen en sus casas. Una pestaña, no una ventana, entonces, compartir se comparte. Y ahí ya lo empiezan a ver, está cargando, listo. Entonces, como se puede observar en el programa, dice, respecto a la práctica pedagógica en el marco del diseño se cuenta con ficha de caracterización de elementos espaciales de la institución educativa en la que desarrolla la práctica pedagógica, ¿vale? Entonces, desde ahí me voy a mover. Y con el profesor Lombana, vamos a empezar a hacer la proyección de una vez acá, para que se vea, regálenme un segundo, una ventana. tin. Entonces, ahí ya ven ustedes la presentación y a medida que la vayan, no la pongo en modo presentación porque si no después no ven las diapositivas. Con el profesor Lombana, en el diálogo que tenemos en esta cátedra, el profesor Lombana, acuérdense que es el profesor de esta misma cátedra en el espacio de la tarde, dialogamos frente a la importancia que debe tener esa caracterización espacial. Entonces decíamos, bueno, dicha caracterización espacial tiene que pasar por, y en el caso de nosotros, particularmente, pues es el aporte que estaría encauzándose desde el marco de la didáctica de la geografía. Lo espacial es coyuntural, lo espacial determina cosas y por ello vamos a poner dos grandes paradigmas que marcaron el tránsito geográfico. El primero de ellos, el determinismo geográfico, y el segundo, el posibilismo geográfico, ¿vale? Entonces, bueno, esa foto está tomada en la entrada del Parque Arqueológico Machu Picchu. Creo que parte de esa historia se la he contado en el momento en el que por allá nos encontramos con el profesor Lombana, año 2013, año en el que empezamos a trabajar de forma conjunta en esta cátedra y pues vienen muchas preguntas. Hay cosas que podrían parecer obvias, pero muchas veces no lo son. Entonces, el hecho de que yo tenga, por ejemplo, una escuela en Aguascalientes, es el pueblo donde se da la entrada a Machu Picchu, pues genera unas condiciones en el espacio, porque es un sitio donde transitan turistas y eso empieza a generar unas marcas y unas situaciones, algunos dirían unas tensiones espaciales. De ahí que este elemento de la caracterización
que vamos a tener desde el curso, pues va a implicar que ustedes no solo coloquen un mapa, que entiendan la importancia de hacer un análisis multiescalar, en esa relación tiempo-espacio, porque, repito una vez más, pues esto no solo pasa por la lógica de decir, pero eso es historia, profe, entonces dígame en qué año se fundó el colegio. Es importante porque eso está relacionado con el espacio. Si el año de fundación del colegio o el acta de fundación dice que fue en el 2004, estamos en pleno auge de la seguridad democrática en el país y eso implica cosas. Y es una política nacional que tuvo sus repercusiones a nivel local de distintas maneras. Entonces, repito, lo que vamos a ver hoy pasa por dos grandes paradigmas: determinismo geográfico y posibilismo geográfico. ¿Vale? Desde el marco del determinismo geográfico, ustedes ya los conocen, y si no se los presento, porque para eso estamos acá, aparecen estos dos personajes, Augusto Comte y John Stuart Mill. Ojo, hay unos procesos teóricos, hay unos elementos teóricos que van influyendo en las disciplinas o en las ciencias. La geografía no fue ajena a eso, ¿vale? De hecho, podría decir que la historia tampoco, pero el día de hoy lo hablaremos desde el campo de la geografía, didáctica de la geografía, profe, pues hay una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Del positivismo, perdón, se pueden decir algunas cosas. Bueno, recuerden que, y eso lo hacíamos también cuando mirábamos la evolución de la didáctica, y les decía, y ustedes de hecho ya están haciendo la tarea de hacer el planiferio, de ver de dónde vienen esos autores que retomábamos. Como algunos, es imposible tenerlos a todos y parte de ustedes decían, profe, pero para mí hace falta tal autor. Algunas bases frente a esa evolución del marco de la didáctica, ¿cierto? Y ver desde dónde sale ese pensamiento. Y Manuel Wallerstein, para que algo emerja, algo tiene que suprimirse. Augusto Comte, que es el primero que aparece, es sociólogo y es filósofo francés. Si ustedes revisan los años de existencia de Augusto Comte, va de 1798 hasta 1850 y péguele, se me puede estar, no recuerdo ahorita el otro número. Ujú. Y John Stuart Mill es filósofo, en eso tiene ese elemento en común con Auguste Comte, pero aparte de ser filósofo, perdón, es político británico. Entonces, siendo esta la base del determinismo geográfico, necesitamos sí o sí precisar qué dice el positivismo, ¿vale? ¿Cuáles son esos grandes enunciados que llegan a afectar, que llegan a permear, si lo quieren tomar así, las otras, las ciencias, las disciplinas, ciencias, llámenlo como quieran, ¿vale? Lo importante es que tengan presente cuáles fueron esos enunciados, esos postulados que empiezan a adentrarse en las distintas disciplinas. Y la geografía no fue ajena a eso. Y ya vamos a ver qué relación tiene esto con una caracterización espacial, ¿vale? Voy a pasar de los postulados a colocar elementos sobre la mesa. Si uno pensara en postulados del positivismo, les podría decir varios. Solo voy a anunciar algunos. ¿Mm? Primero, si algo hace el positivismo en la ciencia es rechazar las nociones a priori. Y aquí hay un choque y una ruptura, pues porque en el marco de las creencias usted no puede cuestionar. Pues, empiezan a rechazarse esas nociones a priori y con todo el desafío que implica, ¿no? Porque el mundo nunca ha estado ajeno a la religión, tampoco a la espiritualidad, pero en este caso es más a la religión. La religión es la que tiene todo un compendio de creencias que usted no puede poner en cuestión. Si las pone en cuestión, pues hay fatigas y hay problemas, ¿cierto? Tiene como una gran base
que finalmente hay unos hechos, la ciencia tiene que encargarse de ver esos hechos, de analizar esos hechos, pero para el caso, esos hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Entonces ahí empieza un proceso muy fuerte del marco de la observación. ¿Por qué razón? Porque sí o sí la validez de un conocimiento, perdón, la da el método científico. Y ese método científico que usted encuentre debe ser aplicado a diversas investigaciones científicas, y aquí viene el asunto, de distinto, de distinta índole. Y en eso el marco de las humanidades no fue ajeno. Esto ya ha sido discutido, me imagino, y si no, lo harán en el transcurso de su carrera. Que uno de los principales contras que le colocan al positivismo es que el conocimiento se obtiene a partir, que se tenga, pues, debe ser objetivo. Profe, eso es imposible, eso ha sido revaluado con los años. Sí, pero tengan presente estos enunciados porque son los que terminan materializando el término geográfico. Ojo con esto porque ya les voy a hablar de un experimento que funcionó en Europa y para los que creen que estamos hablando de historia patria, voy a dejar algunas preguntas para que la reflexionen y digan, oiga, sí, puede que esto siga estando vigente, más de lo que nosotros pensamos, de hecho. Cualquier prueba en una investigación documentada es más importante esta prueba que yo tengo que la interpretación que se da. ¿Cómo se canaliza eso? Ya se lo va a mostrar. En la diapositiva están observando un ejemplo chiquito que les pongo sobre el determinismo y si quieren hagan la prueba con alguien, no sé, su familia, su pareja, algún amigo, no sé. Si uno piensa en Medio Oriente, piensa en otro mundo. Muchas veces las imágenes de mundo que ustedes tienen vienen siendo creadas por los medios. Eso lo puede explica perfectamente Noam Chomsky en un libro que lo encuentran ustedes por internet, si lo quieren descargar, que se llama Cómo nos venden la moto. Eso es un libro de cama por si a alguien le interesa. ¿No? Seguir andando en los postulados de Chomsky. Pero, ¿qué están viendo en la gráfica? Que comúnmente en Colombia la persona llega a ver cualquiera de las 5 imágenes que están viendo los dibujos y tiene una relación con un imaginario, ¿vale? El imaginario del ser musulmán, ¿vale? Y al mundo se le ha vendido una idea del ser musulmán. Entonces, la gente no diferencia entre el hijab, la burka, el niqab, la shaya y el chador. Y eso termina siendo lo mismo desde el desconocimiento, con el grosso error que pues se apega a un imaginario. Profe, ¿y esto qué tiene que ver con la observación que nosotros podemos hacer en los colegios? Gordos, ustedes no tienen que preguntarle a un estudiante para ver el tipo de uniforme que lleva y la forma como ese uniforme termina siendo adaptado. Entonces, si tienen pelados dentro de sus filas o a los que vayan a acompañar esas vidas que existen ahí, que sean reggaetoneros, ellos van a modificar el uniforme. Profe, pero desde el manual de convivencia del colegio no lo permite. Pues, menos mal van a ir. ¿Mm? Entonces ahí van a encontrar, no sé, gorras, cadenas, anillos, distintas cosas. Ojo, sin querer reducirlo a musulmán, o sea, sin querer hacer una traspolación de lo que estamos hablando a. ¿Sí? Pero el hecho de que una mujer acepte el Islam, ¿vale? Que esa es otra. No puede ser musulmán, pero no siempre tiene que pertenecer al Islam. Pero en este país, y eso es un problema que viene dándose desde el determinismo geográfico, nos agarramos de imaginarios y a partir de los imaginarios empezamos a creer cosas sin ni siquiera cuestionarlas. Una mujer que acepte el Islam se le debe respetar su vida.
Y hay una relación con las primeras tribus de Israel. Para quienes sean amantes de la historia o gustosos de la historia, será bueno que las revisen. Pero nunca se les olvide que nosotros leemos el mundo con las gafas que nos dio la existencia, y estas gafas pasan por lo que me enseñó la raza, por lo que me enseñaron mis papás, por la calle, por el recorrido que uno tiene. ¿Qué hace el positivismo aplicado a la geografía? Que es donde ¡pum! Sale el determinismo geográfico. Pues que se crea ese paradigma que busca aplicar el método positivista, como muy bien dice ahí, que es hipotético deductivo y formula hipótesis para explicar la realidad observada. Ustedes lo que van a hacer es ir a observar y van a escribir, y van a estar escribiendo y van a estar diciendo, ah, sí se pilló. ¿Se acuerdan los cortes de cabello que tienen los pelados ahora? Son muy futboleros, profe. No, profe, a mí me parece que son más Maluma, más J Balvin. Bueno, ahí hay unas marcas que empiezan a aparecer, ¿vale? Mm, Hay un libro que es el que están viendo ahí en la diapositiva. Me va a permitir leerlo con la venia de ustedes. Y más faltaba, es que ustedes personas tan ocupadas y viéndome a mí leer. Profesor, ¿qué es eso? Yo tuve la oportunidad de estar en Río en una favela. Algún día, si les interesa, les contaré la historia de las favelas, no de la Lapa, es decir, no de las playas turísticas donde usted va, profe, que ve samba y garotas por todo lado y la playa, profe. No, estoy hablando de favelas. ¿Mm? Mario Mendoza tiene un libro que es este que se llama Libro de las Revelaciones. Y aquí voy a aterrizar como esos preceptos de Auguste Comte y Johann Stuart Mill, que están buscando generar un método geográfico para la observación, terminan siendo materializados con una descripción tan contundente como la que hace Mario Mendoza en este libro. La foto que están viendo es de Vilacanoas, o Villacanoas sería en español. ¿Mm? Villacanoas es una favela muy particular que hay en Río. Digamos que el turismo hace que se visiten ciertas favelas que ustedes van a ver en fotos y tienen unas escalinatas con la bandera de Brasil, profe, y ahí fue donde se hicieron algunas grabaciones, que Michael Jackson, hay toda una serie de ritos y historias detrás. Presten mucha atención a este fragmento del texto. No se lo voy a leer todo, repito, por respeto. El fragmento se llama El Valle del Amanecer, del libro de las Revelaciones, de Mario Mendoza. Está hablando de su estancia en Río de Janeiro. Dice lo siguiente. La sorpresa llegó cuando me condujeron a otra favela llamada Vila Canoas. En portugués no existe la doble L, por eso van a ver que dice Vila Canoas, en español ya existe. Desde afuera todo era igual. Imagínese usted en este momento en el colegio caminando al lado de este loco, imagínese lo que está describiendo, tal cual, ¿vale? Pero en un momento dado, en una tienda bar ubicada en una esquina, empezamos a descender por un callejoncito estrecho por el que solo cabía una persona. Íbamos en fila india. El corredor se iba haciendo cada vez más estrecho y se iba subdividiendo en otros pasadizos que conducían a entradas, puertas, rejas y candados. Descendimos varios metros hasta que la luz del sol desapareció. Dependíamos de los escasos rayos que se filtraban levemente desde ciertas aberturas laterales, de la luz de las viviendas y de los televisores encendidos. Al final, salimos a una plazoleta diminuta que conducía a su vez a otros corredores y otros agujeros que se perdían en la oscuridad. Me quedé petrificado. ¿Qué diablos era eso? ¿Cómo se llamaba este tipo de construcción subterránea en la que habitaban decenas de familias? ¿Cómo se nombra una realidad desconocida? Ustedes van a pasar por revisar
salones, ver salones, protocolos de bioseguridad, me imagino. Condiciones de esos espacios, hay laboratorios, no hay laboratorios, biblioteca, que tiene la biblioteca, que se puede usar, que permiten usar. Hay colegios donde usted va a encontrar que en la biblioteca hay atlas que son de consulta y es curioso. El atlas es de consulta, pero el estudiante no puede usarlo o no lo puede solicitar prestado, solo los profesores. Y el profesor se hace responsable de cualquier cosa que le pase al atlas. Entonces yo me pregunto, ¿para qué carajos tiene uno atlas en la biblioteca de un colegio que no se pueden usar? Pregunto yo, desde mi inocencia, de seguro así funciona eso. ¿Mm? Listo. La guía me explicó que allí no podían entrar los bomberos en caso de una emergencia, ni los paramédicos con sus camillas, ni mucho menos el carro de las basuras. Cada quien dependía por completo de sus vecinos, de su solidaridad, de su habilidad para sacarlo de allí alzado por entre los laberintos en caso de un infarto o un accidente grave. Hice una ecuación simple. Los niños que allí crecen no tienen calles, ni avenidas, ni parques, ni árboles. Profe, ¿será importante que dentro del colegio haya árboles? ¿Y eso implicará algo? No sé, piénselo. Ni canchas. ¿Será importante ver que dentro de un colegio no hay una cancha? No sé, piénselo. Hay colegios privados de garaje que la cancha es la del barrio. Y entonces ahí lo ponen a usted a hacer vigilancia. Mm. Ni semáforos, ni señalización alguna, ni andenes, ni postes, ni jardines. Profe, ¿cambiará algo que yo dentro del colegio tenga un jardín? Y con eso sé, por ejemplo, un proceso en la enseñanza de la educación ambiental de cómo se cuidan ciertas plantas. Eso genera otra relación del ser humano con ese medio natural. ¿Será que sí, profe? No sé, piénselo. Ni fachadas. Es imposible ni siquiera ubicar una bicicleta en esos agujeros oscuros y húmedos. Quien allí crece y vive 20 o 30 años de su vida no pertenece a la misma especie que los otros, los de los barrios, los antejardines y los columpios. Es como confundir perros con lobos. Quien nació en la guarida insectívora y aprendió desde niño sus lógicas tribales, no se parece en nada al que montó en bicicleta. Corrió alrededor de parques sembrados de árboles y jugó fútbol en la calle. Está hecho de otra madera y está constituido internamente de otro modo. Mario Mendoza. Y ojalá y ustedes puedan darse a la tarea de hacer descripciones frente a eso que van a analizar del espacio. Una gran invitación, raza. No se queden en colocar un mapa. El mapa en sí dice cosas. Yo no estoy negando el valor del mapa, ni más faltaba, ni el lenguaje cartográfico, profe, ¿qué estás queriendo decir? Entonces, no. Pero un mapa puesto en una ficha, en un análisis de una categorización espacial, pues por sí solo el mapa termina siendo un elemento decorativo, que es lo mismo que pasa en muchos colegios, en los salones de clase con los mapas, que están para decorar el salón, pero ahí están puestos, y de ahí para allá, ¿hmm? ¿Quién sabe, profe? Ustedes ya son la generación la generación que tiene en su cabeza los youtubers. Este video no va a ser muy largo porque van a ver el video de Lethal Crisis, ¿vale? Una de las cosas que van a hacer, no lo pongo acá porque esto va a estar cargado en la plataforma de YouTube y si llego a transmitirlo en este momento, pues van a bloquear el video, por si no sabían.
Y la intención es que lo puedan ver ustedes. Lethal Crisis es un pelado que es como ustedes, de hecho. Creo que Lethal Crisis tiene 20, 22, 23 años, de ahí no pasa. Rubén Díez, un pelado español que no fue a la universidad, pero que se iba a recorrer el mundo. Mm, y Lethal tiene una particularidad, y es que suele hacer videos, no todos, yo no soy fanático, no les estoy vendiendo a Lethal y, ay, por favor, conviértanse en seguidores de Lethal Crisis, no, pero les va a dar un ejemplo muy fuerte de la forma como el determinismo termina siendo materializado hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, les voy a pedir el favor. Ese video dura 18 minutos, entonces tranquilos que aquí van a contar con el tiempo, profe, pero tú pusiste a hablar carreta 3 horas y entonces, ¿cuándo querías que lo viéramos, profe? No, dura 18 minutos. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar qué video deben ver, ¿vale? Y ahí, repito, harán sus relaciones. Van a entrar a YouTube y en YouTube van a cliquear, van a digitar, perdón. Lethal Crisis, lo están viendo ahí. Albinos en África en grave peligro. Yo creo que esta es de las cosas que menos se sabe en el mundo. Pues porque África, ¿cierto? No sabe la gente dónde queda Tanzania, ¿cierto? Entonces como que, bueno, y entonces. Ese video de albinos en África en grave peligro de letal crisis es una actividad de la clase de hoy, ¿vale? Entonces apenas termine este video van a ir a ver albinos en África de letal crisis, en grave peligro, canal letal crisis. Y bueno, ahí van a sacar sus reflexiones también. La intención, repito, que tengo yo es llenarlos de muchas preguntas, porque ustedes son los encargados de hacer pues todo el proceso de ir, mirar, ver. Entre ver y mirar hay una diferencia muy grande, ¿no? Por si no lo sabían. Entonces, aparecen en el campo de la geografía personajes como Frederick Raxel, ¿vale? Y en ese sentido, Ratzel es conocido y por eso se lo puse ahí por una obra que se llama Antropogeografía, cómo se destruyen los hombres en la Tierra y efectos que el medio físico hace en los individuos. Sostiene que el medio tiene una influencia decisiva en la formación de las personalidades creativas y en consecuencia en la formación de civilización. ¿Qué pasa con el terreno geográfico y con personajes como quienes están viendo en pantalla? Ratzel, ¿cierto? Que llegan a afirmar el medio geográfico, el espacio geográfico, decide, ¿cómo decirlo? Sí, decide en primera y última instancia la historia de las naciones. Es el medio y no la voluntad de quien guía ese espacio, pues lo que está pasando allá a futuro. Llega a pensarse, de hecho, que solo basta conocer la geografía de un pueblo para narrar la historia y llegar a decir cuál va a ser su porvenir. ¿Usted se imagina un colegio que está localizado en la zona de tolerancia de Bogotá? Sí, claro, profe, que de seguro la mayor parte de los estudiantes que están en ese colegio son migrantes, hijos de las trabajadoras sexuales, y eso hace que la gente le coloque una X al colegio encima. No ustedes, obviamente no, ustedes son open mind, profe, no pasa nada. Pero sí mucha gente que va a decir, uy, no, 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 yo no quiero que mi hijo estudie con inmigrantes, porque en este país hay gente así. Yo les decía,
Yo he tenido que encontrarme en este camino con papás de niños sordos que no quieren que un profesor sordo les dicte clase, porque el profesor es sordo, profe. A ese nivel ha llegado este país, ¿vale? Y eso pasa entonces por aceptar como una lógica de la imposición del suelo, ¿no? Básicamente vivimos por la posición del suelo y no es tan descabellado, ¿saben? O sea, ustedes que son gustosos por la historia, ¿saben la diferencia que hay entre la llegada de los españoles a América, a Centroamérica particularmente, y la llegada de los ingleses a Norteamérica? ¿Cierto? Conocen esa historia, me imagino. O sea, la diferencia entre que Cristóbal Colón hubiera arribado a Centroamérica y que Smith hubiera llegado como inglés con las tribus aborígenes de Norteamérica. Porque nosotros somos tropicales, ¿cierto? Entonces usted acá no tiene inviernos como los que tienen por allá arriba en Norteamérica. Norteamérica no solo es Estados Unidos, no, también es México, por si acaso, y se les olvida. No a ustedes, sino como a ciertas tendencias geopolíticas de extrema derecha en el mundo. Norteamérica también incluye México, ¿vale? México, Estados Unidos, Canadá, eso es Norteamérica. México está ahí también por si acaso. ¿Mm? Cuando Smith llega allá arriba a lo que hoy es parte de Estados Unidos, se encuentra que está a escasos días de un invierno. Y yo no sé si ustedes saben qué es llegar a un lugar con la comida contada y que arranque un invierno. Entonces, hay un choque diferencial porque los de Cristóbal Colón que llegan aquí, que comercian la carne de los bebés, ¿cierto? Que eso se lo enseñaron a ustedes en la historia del colegio, comercian la carne de los bebés. Entonces, las mujeres aborígenes tenían que tomar la decisión entre mandar a su bebé muerto y ahogarlo en el río o mandarlo con vida, ¿cierto? Eso se lo enseñas por la historia del colegio. Perdónenme, yo aquí repitiendo cosas. Las amputaciones que también se daban, mm, con los españoles se especializaron en cercenarle los brazos a los indígenas si no traían la cuota, porque antes de que llegaran los españoles por acá, nosotros ni por las curvas damos de impuestos. Pero profe, sí, eso es pura carreta, yo lo he escuchado. No se preocupen, lean las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas. Yo hablo carreta, pero lean las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas. Versus llegar, hermano, a un lugar donde, pues, necesitan del otro para seguir vivos. De hecho, hay varias por ahí también cuestionamientos históricos que dicen que los primeros externos a nosotros, porque eso no fue ningún descubrimiento, y ay, gracias por descubrirnos. Porque si no seguiríamos en taparrabo, profe, y haciéndole venias al sol, como algunos se han atrevido a decir. ¿Mm? Que pasaron primero por estas tierras sin desconocer las primeras naciones que han estado acá. Hay inclusive por ahí una teoría histórica que el primero que arribó por acá fue un vikingo, cosa que no sería rara. ¿Sí? Ustedes ven la saga de los vikingos y la forma como esa gente navegaba, ¿cierto? Puede que pase, pues no me consta, solo la estoy dejando ahí como una opción más. Pero Ratzel dice, el medio da la influencia y termina marcando hasta la personalidad creativa de la gente. O sea, ¿usted sabe qué es que usted vaya a un colegio de la costa? La costa Caribe y la costa Pacífica. Empecemos por hacer esa diferencia, profesor, porque es bastante. Pero usted no sé, usted sabe que es llegar, por ejemplo, a un pueblo como San Juan del Cesar, en todo el borde entre Cesar y La Guajira. ¿Mm? Y hermano, una escuela que ni siquiera tiene ventiladores, pura teja de zinc. Obviamente ustedes no saben qué es teja de zinc porque, bueno, en sus palacios donde viven no hay teja de zinc. Pero imagínese usted bajo de una lata en un sol miel, de madre, a las 11 de la mañana, con 30 almas metido en un espacio de 5 metros por 5 metros, porque los salones no tienen más. ¿Sí? Esos puestos pegaditos.
¿Y para qué necesitamos hacer una caracterización espacial, profe? Yo creo que así es muy berraco aprender, digo yo. Sí se tiene sobre la mesa el precepto del determinismo, que el medio termina teniendo una influencia brutal, brutal. Hay un experimento que no ha sido muy documentado, raza, pero que se lo quiero poner sobre la mesa. Si ustedes ven cómo controló China la pandemia, hay un check grandísimo. En China, usted le entrega sus datos al Estado. No es necesario tener un chip. Con este aparatico saben absolutamente todo, ¿vale? No, pero ¿cómo así, profe? O sea, que nos robaron con el chip de la vacuna. No, no es necesario, mírelo acá. Aquí está, acá lo tiene, ¿vale? Solo con este aparato, que maneja sistemas de qué, profe, de georreferenciación. Los computadores también lo tienen, los computadores tienen un IP, es un código que permite identificar cuál es el computador que usted está usando y ese código es único en el mundo. Llegan a saber desde qué lugar, en qué momento y a qué horas usted hizo tal acción. Por eso los hackers tienen que manejar muchos parches. ¿Cómo así, profe? Básicamente bloquearle el IP, el código a ese computador. Y eso ustedes lo saben porque la pagan hackeando cosas. Entonces, mm, los chinos, aparte, en China, yo tengo dos amigas en China en este momento, y las dos son profesoras, de hecho. Una que está enseñando inglés-español y la otra que es profesor, de igual, sí, dejo yo inglés, inglés-español igual, las dos. Estas locas me dicen que si usted pide una pizza en China, en la caja dice quién hizo la pizza y qué temperatura tenía la persona que hizo la pizza. Uy, profe, a lo bien. A mí no me consta, pero esas locas que viven allá me lo han dicho. Y digamos que ellas y yo ya estamos en una como que para decir mentiras, pues no estamos. ¿No? Hay un experimento. Los experimentos científicos, que eso es una cosa bastante determinista, de hecho, el positivismo, perdón, bastante marcada el positivismo. Tienen unas fases, comúnmente mínimo tienen 3 fases. Eso ocurrió igual con la vacuna de la COVID-19, ¿cierto? Que fue en tiempo récord porque en promedio las vacunas pueden llevar de 4 a 5 años. Ustedes vieron cuánto tiempo les llevó sacar la vacuna de, independientemente de la que ya tengan en este momento en sus cuerpos. ¿Mm? Comúnmente los experimentos se planean a 3 etapas. El que les voy a mencionar y lo pueden buscar en la BBC. De hecho, si usted coge su celular, ustedes que son chicaneros y escanean el código QR que está apareciendo ahí, les va a aparecer ese estudio. ¿Mm? Ese estudio ya se encuentra en segunda fase. Cuando un estudio llega a tercera fase, ¡pum! Lo catapultan porque quiere decir que ya es exitoso. ¿Vale? Ya está en segunda fase. ¿Vale? Comenzando el siglo X, perdón, finalizando el siglo XIX y comenzando el XX, existe un italiano que se llama Cesarea Lombardi. Entonces, Cesarea Lombardi no se ha escrito mayor cosa. Y si quieren, revisen ustedes por redes. Es que son gomosos, revisen. Yo pude escuchar el caso de Cesarea Lombardi por un geógrafo boliviano que se encargó de empezar por ahí a pesquisar cosas en Italia. Yo no he ido a Italia. Retomo el caso directamente del señor. ¿Qué se me hizo ese libro? Bueno, si no me acuerdo del nombre, se lo quedo viendo, me recuerdan. En alguna clase yo tener el libro por acá, pero no lo veo por ahí a la mano. Bueno, todo bien, para no quemarles el tiempo y decir, ay, profe, pero qué mamida, viéndola a usted. ¿Qué es lo que hace Cesarea Lombardi? Cesarea Lombardi en Europa,
Europa está conectada por cercanía, pero pues no es lo que está pasando hoy en día. Es decir, no es la lógica que usted cogió un tren y se mueve de un país a otro. No, pues, marichi, pues imagine cómo está el mundo en siglo XIX, geopolíticamente todavía se tenía en la cabeza la zona Rimland, es decir, que quien controla Europa hay que ver a Europa como una isla y quien controla Europa controla el mundo. Quien controla Europa controla el mundo. Estamos finalizando el siglo XIX, ¿no? Previo a la Primera Guerra Mundial, al periodo de la paz armada, que hay de 1900 a 1910, eso lo saben ustedes porque son amantes de la historia. ¿Sí? Y Cesarea Lombardi hace el siguiente experimento. Se va por 10 cárceles y pide que le dejen ver el preso más gonococo que tengan en la cárcel, el más peligroso. El tipo se sienta y hace un boceto. Entonces ustedes en lo que narra, Dios mío, no me acuerdo del nombre. Geografía integral tiene un texto, creo que el más conocido él se llama Geografía integral, pero bueno, ya lo busco y si no les quedo viendo el nombre. Perdón, discúlpenme, ya mi vejez también tiene sus problemas. El caso es que Cesarea Lombardi hace esto. Entonces él se va y lo mira a usted, y bueno, a ustedes no, perdónenme, al preso más peligroso, más yaya, y hace un boceto. Y llega a hacer 10 bocetos, 10 cárceles diferentes. ¿Qué hace Cesarea Lombardi? Cruza los rostros y empieza a mirar cuáles son los elementos en común, ¿vale? Y a partir de ahí crea un boceto con esos elementos. Vea, eso se sigue haciendo hasta el día de hoy. No sé si lo han pillado, pero cada vez que pasa algo, entonces el rostro del supuesto, porque en este país somos supuestos, ¿no? El supuesto ladrón, y cogen al man en el video robando en vivo y directo, toca decirle el supuesto ladrón. Cesárea Lombardi genera un rostro con ciertas condiciones. Y en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de Italia, hasta donde reporta el maestro de Bolivia, em, llegó a ser ficha, elemento clave para determinar quién entraba y quién no entraba al país. Los países tienen esa potestad y la han tenido desde, pues, parte de la soberanía, ¿sí? Usted dice quién entra y quién no entra. Pero se imaginarán ustedes uno ir a entrar a un lugar y que alguien tenga una imagen de un rostro y esté mirando el rostro y lo esté mirando a usted para tomar la decisión si lo deja entrar o no. O sea, a ese punto. Profe, pero eso no sigue pasando hasta el día de hoy. Esa investigación que está en China en segunda fase. Los chinos tienen cámaras en diferentes lugares con unos alcances a píxel muy berracos. Y eso sí hay varias investigaciones, si quieren, o noticias, documentarse con eso, búsquenlas en la red. Mm, y pueden llegar inclusive a escanear el rostro, a esa profundidad llega la cámara. ¿Sí? Lo que están queriendo hacer con ese experimento en China es poder por el rostro llegar a determinar niveles de peligrosidad de la persona. Eso es muy berraco, hermano. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que el genotipo de la gente en China es similar, ¿cierto? Con los ojos rasgados, como que muchas veces uno los mira y dice, pero se parecen mucho, bro. Al llegar a ese nivel, ¿eso es determinista? ¿De qué países vienen los que no son buenos? ¿En qué países están los que sí lo son? Me explico, o sea, usted nunca va a encontrar la lógica en el imaginario de que vea a un mono de alto corte europeo diciendo, oye, man, este man es peligroso. Pues los que tenemos la raza, el indio, que a mí se me da flor de piel, y me enorgullece decirlo, ¿m? Pues sí lo somos. Ya aparece el campo de los latinos. Medio Oriente, pues los turbantes, las quillas, ya son un referente. ¿Cómo lo leemos nosotros? Y ahí vino un segundo elemento que les quiero poner en la mesa, o bueno, no sé ya en cuál vamos. Desde el marco del determinismo geográfico. ¿Usted sabe qué es pensar en la lógica de que una cámara le brinda seguridad? Hay colegios donde se ha dado la discusión.
¿Usted sabe qué es poner en un colegio cámaras? ¿Por qué las pueden poner y por qué no? ¿En qué zonas? Porque esas han sido discusiones duras. ¿Vamos a poner cámaras en los baños? No, porque se viola el principio de la intimidad de los estudiantes y son menores de edad. Y aparecen los papás y sí, que las pongan porque en los baños es donde más se trafica. Pero pues el colegio está al lado de una olla. Olla en el sentido que ustedes y yo la entendemos. Un lugar donde se comercian ciertas sustancias psicoactivas. ¿El mismo acto de la cámara hace que haya algún cambio en el espacio? Si ustedes revisan en Gran Estación, perdón, no, en un centro comercial, se presentó un caso de una mujer que fue citada por su expareja y quedó en video que el man le metió creo que 16 o 18 puñaladas y se murió. ¿Qué nos hace pensar a nosotros en esa lógica muy Foucaultiana de que hay un gran hermano, que hay un panóptico, lo dice Foucault, que se permite ver y el ver genera unas garantías? ¿Usted sabe, loco, qué pasa si nosotros, por ejemplo, colocamos cámaras dentro de los salones? Depende, profe. Si es privado, pues ni modo, es privado, ¿no? Para eso le están pagando a este profesor. Si es público, usted sabe que es meterle una cámara al salón de forma tal que yo como padre de familia me pueda conectar a internet y ¡tin! En cualquier momento pueda entrar a ver qué es lo que están haciendo. Profe, pero eso raya con el marco de la autonomía docente. Mm, ya, hay colegios que ya lo hicieron. Y no se normalizó esto en medio de la pandemia, de todo lo remoto. Los cursos, los salones, perdón, no tienen habilitadas ya cámaras. Algo que hace unos años se decía, no, que la autonomía docente, eso ya no es una realidad. Eso que llaman salones híbridos con el computador del profesor, con el internet del profesor. No sé, que espacialmente está marcado y genera diferencias, sí o no. Ahí ustedes tomarán sus decisiones. Y el segundo paradigma sobre el que les quiero hablar pasa por la teoría de la evolución de las especies. Si el determinismo geográfico tiene como base el positivismo, el posibilismo geográfico tiene como base la teoría de la evolución de las especies, ¿vale? En la imagen están viendo a Coco, que se hizo famosa porque Coco, en las investigaciones que soportan a Coco, que se hicieron con Coco, Coco llegó a aprender 1000 señas, ¿se acuerdan del taller de señas que tuvimos la clase pasada? Coco, esa que están viendo ahí, ella que están viendo ahí, llegó a aprender 1000 señas de la lengua de señas gringa. Y no era solo una cuestión de retentiva o de repetición, sino que llegó al punto en el que Coco las podía usar para expresarse. Profe, eso quiere decir que en la teoría de la evolución es muy marcado y es muy posible que la teoría de Charles Darwin tenga un nivel de validez y diga que nosotros somos primos hermanos de los simios. Es posible, ¿no? Mírenlo. Coco dejó, Coco se muere en el 2018, 17, 18. Bueno, puede que me falle la fecha, disculpe. Pero la, dejó un video bien bonito para los humanos. Ojalá lo puedan ver. Desde la teoría de la evolución y para que no lo olviden, bueno, yo no me voy a poner a contarles el libro del origen de las especies, sería un agravio de mi parte. Pero hay elementos que nos permitieron evolucionar. El pulgar oponible, que lo están viendo acá, ¿sí? Em, si usted dice, ay, pero qué pendejada, profe, lo invito a que coja el dedo gordo y se lo amarre y hágale así unas 2 horas y me cuenta cómo le va. El pulgar oponible es el primer elemento que permite que del Homo faber
se pase al hombre cromañón, es decir, con la posibilidad de aprehensión, aprender a escoger, pero ustedes saben que coger en español depende del país donde uno lo diga, significa algo. Acá en Colombia vale, bueno, sí, podemos decir coger. Porque esto implica que nosotros pasemos de un cerebro reptiliano a otro tipo de cerebro más, que empieza a darse una evolución frente al campo de los hemisferios, ¿cierto? El segundo gran elemento que tiene la teoría de la evolución pasa por acá, lo están viendo ahí, ¿cierto? Y es hacer esto. El hecho de que ustedes puedan hacer esto, que tengan una columna que les permita hacer este movimiento, fue lo que hizo que el Homo faber, aparte de fabricar, se acercara al hombre cromañón, que es el que logra mantenerse en las dos extremidades, ¿cierto? Y eso le da al- a la especie otra visión de mundo, moverse en dos extremidades. Ay, profe, a lo bien. Hermano, ¿usted sabe qué es recorrer una ciudad como esta en silla de ruedas? No les voy a decir que lo hagan, pero piénsenlo. Una ciudad donde usted va a saltar, va a pasar de una andén a otra, hermano, y le toca. Voy a poner el caso de una universidad pública en un edificio A, que si usted es un estudiante con silla de ruedas, le toca parquearse, y ojalá algún día lo puedan ver para que vean este man como habla de carreta. Le toca parquearse en la entrada del edificio y rogarle a alguien a ver si hace el favor de alzarle la silla de ruedas y alzarlo a él para poderlo subir al tercer piso. Ojalá la clase sea en el tercer piso, ¿cierto? Y levantarse en dos extremidades. Hay varias discusiones. Uno de los garrotes que le dan a Darwin es la misma lógica de haber tenido la posibilidad de disfrutar el proceso de reproducción, pero bueno, estamos en horario familiar, yo no me voy a poner a hablar de eso, ¿sí? Pero si quieren pueden mirarlo, es una de las discusiones que sea que la especie puede disfrutarlo. Yo no sé, tal vez el día que logremos comunicarnos con los delfines sabremos, sí, pero en Medici, o sea, yo me voy a cansar de decírselo hasta el final de esta clase. Si van a juzgar El Capital de Karl Marx, acuérdense que cuando él lo escribió con la luz de la vela. ¿No? Entonces, pero es que, ¿cómo fue a decir eso Darwin? Marica, viejo. ¿Qué recursos, qué instrumentos se tenían en el momento para? ¿Mm? Profe, pero es que al man le dieron plata ya para hacer sus investigaciones y por eso sacó la isla y por eso fue a la costa. Bueno, viejo lo hizo. Yo no me voy a morir sin ser nadie. Darwin ya se inmortalizó en la historia de la ciencia, en la historia de la humanidad, en la historia de las especies, en la historia de la evolución. Y les voy a presentar a un israelí que lo están viendo ahí en la diapositiva. Ese israelí se llama Yuval Noam Harari, es profesor y es investigador. Yuval Noam Harari, perdón. eh, Esos libros yo creo que no los estoy incentivando a comprar pirata ni más falta, además si esto va a quedar grabado en YouTube. Más faltaba, ¿no? No, ustedes y yo sabemos que en Colombia hay métodos alternos para conseguir los libros. Hay uno que ha sido bastante cuestionado a nivel mundial y es De animales a dioses. Ese libro, cierta corriente de intelectuales le dieron garrote en este país. Bueno, a mí me gustó, no se lo voy a contar, pero si alguien lo lee y quiere discutirlo, me cuenta. Ojo con el nombre, De animales a dioses. Y otro libro que él tiene, que fue de los últimos que sacó, es el Homo Deus. Yuval Noah Harari pone en cuestión desde el marco de la teoría de la evolución algo que, si yo les digo, si hacen ustedes el test, la prueban en sus casas, con su pareja, con su gente, me dicen si estoy hablando carreta. Cuando uno hace referencia a la teoría de la evolución e indaga por la misma y le pregunta a una persona qué nos permitió evolucionar, automáticamente se alinea una palabra que es adaptación y otra que es sobrevivencia. Y mucha gente relaciona la sobrevivencia con la ley del más fuerte, porque en muchas especies pasa, ¿cierto?
Am, los leones, los osos. Bueno, depende del oso, profe, porque pero los osos definen también territorialidad, claro que sí, los leones ni qué decir, ¿cierto? Y los lobos, bueno, los lobos no son tan, digamos, si el lobo es de la misma tribu, bueno, perdón, eso no, ahí no aplica la palabra tribu. Del mismo nicho, eh, se respeta. Sí, o sea, el lobo puede envejecer ahí con el nicho, pero no es que nos lo vamos a comer porque el man está viejo. Con los leones no pasa. ¿Mm? Entonces eso genera una idea y es que el más fuerte sobrevive, ¿cierto? Entonces, para adaptarse y sobrevivir uno tiene que ser el alfa de la especie y el alfa se define por fuerza. Mire, ese discurso ha permeado la educación de distintas formas y se lo voy a poner con dos ejemplos. El primero, yo al loco le tengo un cariño muy grande porque es uno de mis mejores amigos de infancia. Los pueblos tienen en Colombia, a los pueblos en Colombia les pasa algo. Bueno, a varios, no a todos, porque sería también bastante determinista. Y es que cuando uno es de pueblo, en la misma cuadra está el que toma guapanela, que soy yo, y en esa misma cuadra, pues obviamente la casa cambia y demás, pero está ubicada sobre la misma cuadra. Está el que, no, en esa época no existían nuggets, pero sí el que come carne en la noche. Pues uno de mis mejores parceros, porque para eso hay que tener plata, es de infancia, es piloto de la Fuerza Aérea. Y de hecho tiene un máster en seguridad con el Pentágono. Y profe, pero usted cómo le sigue hablando, pues hermano, o sea, nosotros nos quedamos en el mismo barrio de niños en ese momento. Las lógicas de vida son otras. Mi vieja se habla con la vieja de él. Jugamos fútbol en la misma cuadra. Obviamente hemos tenido discusiones por personajes como el que están viendo aquí arriba, que tipo, no, pues que ya. Él sabe que podrá decir muchas cosas, pero ese cuadro no se va y yo tengo claro que pues, tampoco quiero que, o sea, no es que yo quiera o busque que deje la Fuerza Aérea porque ya es una convicción que él mantuvo como convicción de vida. Alguna ocasión vi una situación con él muy fuerte. Estábamos en el proceso que me decía, lo que pasa es que usted tiene un desconocimiento frente a las fuerzas militares. Y yo le decía, no, loco, no. Yo he tenido que ver cosas. Desde el otro lado, yo nunca he sido ni militar, ni policía, ni de la naval, y mucho menos fuerza aérea porque pasó hay que tener billete. ¿M? Y me invitó a un club de la Fuerza Aérea. De hecho queda cerca de la Pedagógica, sobre la séptima. Hay un club de la Fuerza Aérea. ¿M? Que nos tomáramos algo, que almorzáramos y habláramos de la vida, además que en ese momento estaba por ser papá, bueno, estaba como en todo ese proceso, hace unos buenos años. Pasamos y de entrada ingresamos al club, y pasa una cosa que a mí me choqueó muchísimo. ¿M? De hecho, ese día no hubo almuerzo y le dije: "No, hermano, ya con lo que vi fue suficiente". ¿M? La Fuerza Aérea por cortes, así como ustedes, entra a la corte el semestre, pero ellos lo llaman cursos. El curso tiene un número y tiene unas insignias. Yo hasta ahí sé, de ahí para allá, qué significan las estrellas, no sé, no sé, ahí sí me declaro ignorante en eso y discúlpeme que sea muy sincero, pero no es que me interese mucho saber qué significa. Digo, ay, no, mira, es un comandante, un coronel. No, viejo, somos seres humanos y hasta ahí me interesa saberlo y a partir de ahí cada uno tiene sus decisiones, tiene que asumir sus responsabilidades. Resulta que en esos cursos, si usted es el primero del curso, hacen una lista, como la que uno hace, bueno, yo nunca he hecho listas en los colegios, pero como la que es común en los colegios. ¿Quién es el mejor del salón? Si ustedes van a un colegio y hay un cuadro de honor, porque ya no van a tanto lista, pero sí cuadro de honor, pregúntense por esa lógica. No porque necesiten preguntarle a alguien, oiga, pero ¿cómo así? Cuadro de honor, no, marica. Si los nombres están ahí es por algo, ¿sí? Y eso no hay que preguntarlo. Usted solo camina, lo ve, abre, entra al salón, tin, ya lo pillo, ya. Quiere decir cosas.
En el caso de la Fuerza Aérea, ese cuadro de honor hace que este loco, por ejemplo, que es muy pilo, bacanísimo por él. ¿M? Sea el mejor del curso. Al ser el mejor del curso, cuando usted va caminando y se encuentra otro de su mismo curso, usted le pega el grito. Y eso fue lo que vi que él hizo. Decirle a uno de sus compañeros de curso, al piso 20 de pecho, y el loco no puede ni tutorar. Entonces, claro, yo decía, pero marica, ¿qué es esto? Sí, o sea, acabamos de pasar el torniquete, no sé qué tal. Y el otro al piso y empezó y decía, no, marica, no, qué pena, pero no. De hecho, él fue a la pedagógica, porque después se la devolví. Mm, Yo en ese momento ya era profesor en la pedagógica de tiempo completo, hace unos 14 años. Y él fue a la pedagógica, lo único que le dije fue, vaya sin uniforme porque si no es mierdero, hermano. Mm, Y en sociales, pues mucho más. Pero son lógicas del mundo. Esa lógica del mundo del alfa, de ser el mejor, del cuadro de honor, nos genera cosas. Y en la educación colombiana esa vaina sigue siendo transversal. Pues están los tuétanos del colombiano, ¿sí? Muchos de ustedes el día del parcial van a preguntarle al otro, ¿cuánto sacaste? Y van a encontrar expresiones como yo saqué 4,5 y el otro te dice, yo saqué 4,7. ¡Pum! Y eso supuestamente hace que un número diga que eres mejor que. ¿Mm? ¿De dónde viene eso? De pensar que hay un proceso de adaptación y que sobrevive el más fuerte, el más rápido. Habría que ver cómo definimos inteligencia, ¿no? Porque eso ya está muy revaluado pensar que porque usted memorice más cosas que yo, usted es más inteligente. No es un tipo de inteligencia, no lo puedo negar, pero bueno, no, algo que tengo claro es que todos ustedes son mucho más inteligentes que yo, porque ustedes los crearon con Mozart en la barriga y todo lo demás. A nosotros no nos tocó, ustedes vienen pero hiperimpulsados. ¿Mm? Yuval Noah Harari, perdón, hace un seguimiento a varios experimentos y de hecho él los replica. Están viendo en la mitad unos venados, una fotografía de unos venados. Si yo les pregunto a ustedes qué ven en la foto, discúlpenme, yo no conozco el nombre científico y permítanme llamarle venados. Llamaremos venados, ¿vale? Si yo les pregunto, imagínense, apelemos a su imaginación. Imagínense que en cada uno de los extremos de la foto hay un lago, agua, bueno, no, un charco. No, porque, profe, entonces el cuerpo del lago quiere decir que, y entonces una formación superficial. Dos charcos de agua. Miren la foto. En cada uno de los extremos hay dos charcos de agua. ¿Listo? Hago la pregunta. ¿Cómo ese grupo de venados define en qué charco va a tomar agua? Es muy posible en un país como el nuestro, no solo en nuestro, Latinoamérica y en el mundo, que alguien diga, profe, hay que ver cuál es el alfa. Y el alfa tiene que ser el que más talla y peso tenga, porque eso le permite tener más fuerza en el momento que mande el cabezazo o la patada, en el caso de los demás, ¿cierto? ¿Qué encuentra Yuval Noah Harari? Y ha documentado bastante la cosa, por si alguien lo quiere revisar. Ese combo de venados que ustedes están viendo ahí, toma la decisión de a dónde ir a tomar agua cuando más de la mitad del grupo está mirando hacia el mismo charco. Y en ese momento, esta línea y esta idea que se nos vendió del alfa desaparece. Si hay una especie vulnerable en el mundo, es la de nosotros, por más que nos quedamos racionales, homo deus y animales a dioses. ¿Mm? ¿Por qué razón? Si hay aquí mamás, y si no, pues no hay que ser mamás para dimensionarlo. ¿Mm? Y tampoco hay que ser papás para que lo dimensionen.
¿Cuánto tiempo puede durar un recién nacido una vez se le corta el cordón umbilical? Sin ni siquiera colocarle una cobija, una frazada, algo que le dé calor. ¿Cuánto tiempo vivo puede durar? Somos una especie bastante vulnerable y nuestra existencia depende de la cooperación. Aquí a la gente se le olvida que si los campesinos dejan de cosechar, ¿qué vamos a comer? La cooperación. No es que el más fuerte y el más talentoso se puede ir a la ciudad a vivir en medio de sus comodidades y los servicios que tiene. No, 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 no. Cooperación. Pero en la lógica de la educación se maneja mucho la competencia, porque se adapta y sobrevive el más fuerte. ¿Y eso cómo se ve reflejado en el marco del posibilismo geográfico? Lo están viendo ahí. Y es que si hay una lógica desde la evolución, eso quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de em, modificar espacios, ¿cierto? Y el modificar espacios, pues nos permite ciertas cosas. Conquistamos la tierra. El que están viendo en la imagen es Paul Vidal de la Blanche, un geógrafo muy famoso, pues porque fue el que aterriza todo este discurso de la teoría de la evolución de las especies a la geografía con el posibilismo geográfico uno y que nosotros nos adaptamos y modificamos ese espacio. Profe, ¿visto cómo se puede ver en el colegio? Mi viejo y mi vieja, ¿usted se da cuenta que los pelados tienen un pupitre? ¿Se han dado cuenta que ellos marcan el pupitre? Nosotros vamos adaptando ese espacio, ese medio, esos medios. Y alguien tuvo que haber pensado que el colegio tenía que quedar bien ahí donde quedó. Eso no fue gratis. Eso no fue como, ay, entonces, ¿qué hacemos? Ay, mire, ese lote ahí quedó vacío. Entonces, no, pues hagamos el colegio ahí porque, ¿qué más? ¿Qué más hacemos con ese lote si no es un lote de engorde? ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Y va con esta lógica del conquistador. Somos conquistadores de la tierra. Y hasta el día de hoy ustedes van a darse cuenta que en muchos lados siguen hablando de nos descubrieron, no hubo un descubrimiento, por ningún lado se plantea que hay un etnocidio. Ojo, Paul Vidal de la Blanche reconoce, perdón, que la naturaleza no es tirana, pero sí apuntala que hay unos casos extremos. Para el caso de Paul Vidal de la Blanche habla de los polos, pero nos podemos adaptar. Me explico. Un colegio que esté ubicado, la EPE, Pedagógico Experimental, no sé cuántos han escuchado de la EPE. La EPE queda vía La Calera. Eso quiere decir que está en la falda de los cerros orientales. Si el agua se transporta con el viento, golpea esa montaña y empieza a haber precipitación, hay partes de Bogotá donde llueve más que en otras. Yo puedo tener colegios donde llueva más que en otros. Profe, ¿y eso espacialmente altera en algo la existencia vital de un estudiante? Claro, marichis. Porque no ve que eso aumenta la gestión de los riesgos, por ejemplo, en la falda de la montaña y que pueda haber un desprendimiento. No, profe, pero pues el colegio no queda en la loma, queda sobre la séptima. Claro, güey, ¿no ve que puede haber una inundación? No, profe, pero queda sobre la autopista. Peor, ¿ustedes se han dado cuenta cómo se inunda la autopista cuando llueve? Y después de la inundación vienen los vectores, es decir, los mosquitos, con ellos las enfermedades. Y se dan cuenta que esto sobrepasa la lógica de poner un mapa que diga el colegio está ubicado en la UPZ tal, UPZ 94, UPZ 90 creo que es la de la PEDA, si no estoy mal, Chapinero. No, güey, que la pedagógica esté ahí.
genera todas unas tensiones territoriales, está en pleno Wall Street de Bogotá, no está en cualquier lado. Toda la zona bancaria que hay ahí, ¿usted cree que quiere tener de vecina la pedagógica? Sí, profe, claro, seguro, yo no sé. No estoy hablando mal de la pedagógica, estoy haciendo un análisis espacial. Entonces, busquen la lógica de observar, busquen la lógica de tomar fotografías si a bien tienen en esos colegios, busquen la lógica de poder contar con un mapa. Claro que es importante el mapa, pero el mapa por sí mismo, usted algo hizo que usted saque la foto, algo hizo que usted tomara ese mapa y lo pusiera ahí. Si las cosas no tienen un vínculo y una explicación, terminan siendo decoración. Y nunca se les olvide que la decoración se puede cambiar. En esa ficha que les va a compartir la profesora Mónica también van a encontrar un análisis multiescalar. ¿Por qué pasa eso, profe? Pues hombre, hay un primer círculo, una escuela en una vereda, que fue el ejemplo que planteamos en la ficha con el profesor Novana. Una escuela en una vereda que se llama La Chorrera. Esa escuela de entrada maneja multigrado. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que en esa misma escuela hay solo una profesora que enseña de primero a quinto primaria. Usted sí logra dimensionar eso, loco. O sea, usted sabe que estar en un salón con 8 niños que de los 8 puede que haya uno o dos en diferentes grados y respetos. O sea, a mí me costaría. Pero esa escuela está dentro de una vereda. Entonces la vereda se llama el Alto del Ceibo. ¿Qué implica que la escuela esté dentro de esa vereda y no dentro de otra? Entonces, por ejemplo, la vereda, perdón, cuenta con un acueducto artesanal. Sí, no cuenta. Marica, no hay agua. ¿Y usted cree que eso no influye y no afecta directamente la situación espacial en la que se encuentra emplazada ese colegio? No, profe, ¿para qué necesitamos agua? No, los chinos no necesitan, ellos pueden estar todo el día en el colegio sin ir al baño de la escuela, profe, y no pasa nada. Y eso el baño puede oler a miados todo el día, pero no pasa nada. Y ojo, si quieren que estoy hablando de una vereda, hay colegios distritales en Bogotá en las mismas. Después de la vereda vendría la lógica del municipio. Un municipio boyacense como Suatá, norte de Boyacá, pues madre, estamos hablando de un municipio conservador a más no poder. Un municipio que se ubica a unos escasos kilómetros del lugar donde salieron los chulavitas de la vereda del Chulabo, porque por eso les dicen los chulavitas, profe, nosotros que somos amantes de la historia sabemos todo lo que implicó para este país la disputa entre chulavitas y chusmeros. Y todo esto está dentro de Boyacá, Boyacá como departamento. Segundo departamento que más municipios tiene en Colombia. ¿Eso afectará en algo? ¿Ser el segundo y no el primero? Claro, profe, porque eso quiere decir que cuántos municipios hay, cuántas escuelas hay, cuál es la oferta educativa aquí. Si se dan cuenta que esto sobrepasa el acto mismo de poner una foto de un colegio y un mapa de Bogotá, ahí está la invitación. ¿Vale? Les voy a dejar, no, ya vieron el enlace perdón, de Tribu Letal, para que por favor lo puedan ver. Y bueno, saquen sus apuntes. Profe, todo lo que dijiste hoy entrará dentro del parcial, claro. En el parcial va todo lo que hemos hablado desde el primer día, después de que dije buenos días, mucho gusto, mi nombre, de ahí para adelante ya todo entra. ¿Vale? Les recuerdo la invitación el día miércoles, y ya les compartí por el enlace de Teams el, el- la opción de poder inscribirse, eso va a ser vía Zoom, a la charla Colombia no es un país tropical al rescate de nuestra identidad, hablando de determinismo y positivismo geográfico.
El maestro Joaquín Molano Barrera. Esta charla tendrá lugar el día miércoles 13 de octubre a las 11 de la mañana vía Zoom. Ya les coloqué el enlace para que por favor se inscriban. Acuérdense que hicimos un cambalache ahí, entonces el viernes no tenemos clase, pero en el horario, pero eso no quiere decir que, pues porque para mí encantadísimo de poder llevarles al profesor Molano en ese horario, pero el profesor Molano ya está mayorcito. ¿M? Y tiene derecho a hacer lo que a bien disponga. Mis respetos para ese señor. Entonces, vamos a hacer el cambalache. Lo del viernes por lo del miércoles a las 11 de la mañana. Profe, y si yo no puedo, no sé, loco, por lo menos inténtelo. El estar ahí le va a habilitar la opción de hacerle preguntas a un maestro de maestros, un señor de señores. Y acuérdense, desde el primer día, la didáctica viene de la mano con la experiencia. Y la experiencia se refleja en los seres humanos muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces con las canas. Canas. Por eso sería bueno que respeten a su raza, a sus abuelos. Mi abuelito materno siempre me decía que a uno en la vida le enseñan de todo menos a vivir. Y esa escuela sí que la tienen ellos. Y nos llevan mucho camino por delante. Bueno, estén pendientes por favor del Teams, del grupo de Teams, y ahí nos estaremos comunicando por esa vía. Una buena semana, que les rinda mucho y cualquier pregunta o duda que tengan y surja de esta sesión, por favor me la escriben en el grupo de Teams que procederé a resolverla con el mayor de los gustos. Muchas, pero muchas gracias.